Buenos días. Se presentará un caso clínico de intervención cognitivo-conductual de depresión en un adolescente tardío. El presente caso es dado a un artículo que es validado en el Centro de Salud de Santa Paola, en España. Los integrantes que vamos a exponer este caso es Andrea Jiménez, Sebastián Gutiérrez y su servidora Dana García. Los datos de identificación de la paciente, identificada como E, tiene una edad de 18 años. Su escolaridad es primero de bachillerato y lo cursa en el Instituto Público de la Comunidad de Valenciana, en España. Su estructura familiar, ella lo conforma como la hermana mayor de dos hermanas. Ambas viven con sus padres en el mismo domicilio. El motivo de consulta de la paciente es dado a problemas de ansiedad derivados de los exámenes. Expone que cuando realiza un examen manifiesta sintomatologías como de nervios, dolor de cabeza y estomacal. Asimismo menciona que al dirigirse a su asiento a presentar un examen o una prueba, se queda totalmente en blanco. Esta manifestación se ha observado desde tercero, en donde acudió a un curso académico y comenta que le fue mal suspendiendo 3 asignaturas, ya que no pudo continuar. De acuerdo a la entrevista, la paciente menciona que sus padres le han exigido más en las cuestiones académicas y a raíz de ello empezó a fallar en algunos exámenes, sintiéndose que los estaba decepcionando ya que era la hija ejemplar. Por lo tanto, dentro de las evaluaciones y análisis se constató que la paciente presenta síntomas depresivos graves. De acuerdo a dicha entrevista, se informó presentar síntomas depresivos. Los criterios mencionados son tristeza, desesperanza, no tiene motivación y tiene una visión negativa de ella misma. Se presentan pensamientos de muerte, mas sin embargo, ella menciona que no atentaría contra su vida. También se le aplicó una prueba en lo cual obtuvo una puntuación de 31 en el inventario de depresión de Beck, por lo que se hará una intervención enfocándolo en la depresión debido a que es de índole mayor gravedad, de acuerdo a los criterios mencionados, donde también se abordará desde las sintomatologías secundarias de la ansiedad, así como otros factores. Desde hace 2 años, la paciente ha estado recibiendo tratamientos psicológicos debido a las manifestaciones de la ansiedad. Esto ha estado incrementando en los últimos 4 meses, por lo tanto, no se descarta la existencia de antecedentes depresivos maternos. También mediante las entrevistas y las aplicaciones de cuestionarios de Atienza, Maluber y Moreno de 2000, se recabó que la paciente presenta baja autoestima y procesos depresivos. La paciente mencionó durante la entrevista que tiene pocas amistades, pero su relación con ellos es buena. Mas, sin embargo, durante los últimos meses no le ha apetecido salir a convivir con ellos. Tiene una buena relación con sus hermanas y mantiene un vínculo comunicativo hacia su madre. Mas, sin embargo, ella refiere que su padre se ha mantenido distante y sin comunicación dentro del núcleo familiar, como también hacia ella, por motivos laborales. A continuación, se van a abordar algunos puntos importantes acerca del marco teórico, como los que se ven a continuación del lado derecho de nuestra diapositiva. Y bien, al empezar a hablar de la depresión en la infancia y en la adolescencia suele ser un poquito complicado debido a que se basa en un periodo evolutivo y lleno de cambios tanto físicos como anímicos. También de acuerdo con clasificaciones diagnósticas del DSM-5 y del CIE-10, no se incluyen trastornos afectivos específicos de la infancia y de la adolescencia. Para lograr realizar el diagnóstico del trastorno depresivo mayor, el sujeto o el paciente debe presentar al menos un episodio depresivo mayor que se encuentran dentro del trastorno del estado de ánimo y tienen como característica la presencia de tristeza, estos estados de ánimo un poco irritables, también la pérdida de placer o pérdida de interés por estas actividades cotidianas. Al comenzar a hablar de la existencia de la depresión infantil,
Se podría decir que no siempre fue aceptada y que la primera vez que se consideró como un problema fue en el DSM-3 y en las actas del Congreso del Institute of Mental Health, que fue en la década de los 80. Se mantiene una relación que se establece en algunos estudios entre la depresión infantil y la depresión materna, debido a que la depresión materna es el mejor predictor de la depresión infantil. Al mencionar algunos tratamientos para la depresión, se puede determinar un efecto diferencial en los tratamientos farmacológicos con los psicológicos y se puede mostrar que hay una eficacia similar. Sin embargo, hay varios estudios que mencionan que la psicoterapia presenta mejores resultados y los presenta a largo plazo. Sin embargo, al combinar este tratamiento farmacológico con el psicológico, existe una mayor efectividad y a corto plazo. Al hablar sobre estos tratamientos psicológicos, se puede mostrar que hay una mayor efectividad en la terapia cognitivo-conductual, en la activación conductual, también en la terapia interpersonal o en la terapia centrada en la solución de problemas. Al realizar un análisis funcional en el caso de la paciente se puede observar que la causa es la ansiedad ante los exámenes. Esta causa tiene como consecuencia la baja autoestima y peores resultados. También obtiene la depresión y tiene características como estado de ánimo depresivo, la anedonia, la fatiga y el insomnio, que son antecedentes de depresión materna, las ideas de culpa debido a que sus padres son exigentes en sus estudios, las dificultades de concentración y por último las pocas actividades sociales debido a la sobreprotección parental. Otro punto a abordar es la metodología utilizada en la intervención. El modelo de intervención fue el cognitivo-conductual, en el que se incluyó la psicoeducación, la activación conductual, el enfrentamiento en respiración diafragmática, autoinstrucciones de afrontamiento, técnicas de asertividad y la reestructuración cognitiva. A lo largo de la evaluación se utilizaron 4 instrumentos. El primer instrumento fue para evaluar la autoestima y es la escala de autoestima de Rosenberg. Este cuestionario se puede administrar ya sea de forma individual o forma grupal y no tiene alguna especificación de algún rango de edad para su aplicación. El segundo instrumento es el inventario de depresión de Beck, que está validada por Vázquez y por Sanz. Este es un cuestionario autoaplicado de 21 ítems que evalúa un amplio espectro de síntomas depresivos y puede ser utilizado a partir de los 13 años. Cada ítem consta de 4 alternativas de respuesta, las cuales evalúan la gravedad o la intensidad del síntoma. La persona debe contestar a los ítems en función de cómo se ha sentido en la última semana, incluyendo el día de la evaluación. El tercer instrumento es el inventario de situaciones y respuestas de ansiedad. Esta prueba está basada en un modelo multidimensional y en un modelo de los 3 sistemas de respuesta. Evalúa tanto el nivel general de la ansiedad como los 3 sistemas de respuesta y también evalúa 4 situaciones específicas de ansiedad, las cuales son las situaciones fóbicas y de la vida cotidiana, la ansiedad interpersonal y la de evaluación. El último instrumento es la escala de alexithymia de Toronto. Esta consta de 3 subescalas. Son la dificultad para la discriminación de señales emocionales, la dificultad en la expresión verbal de las emociones y pensamientos orientados a los detalles externos. A continuación, seguiremos con la intervención que se realizó en este caso. El objetivo que se planteó para esta intervención fue el de la mejora del estado de ánimo y la reducción de la sintomatología depresiva. Si bien hay otros aspectos a evaluar como la autoestima, la ansiedad, etcétera, se ponen, digamos, pasan a un segundo plano y nos enfocamos principalmente en lo que viene siendo la sintomatología depresiva.
La intervención contó con 12 sesiones. Las primeras 2 sesiones, como menciona aquí la tabla, fueron para entrevista y recogida de datos para la aplicación de las pruebas que se utilizaron, que anteriormente mencionamos para evaluar cada aspecto. La tercera sesión se utilizó para realizar psicoeducación respecto a la depresión, lo que es la depresión y cómo entenderla. La evolución de los resultados presentados durante las primeras 2 sesiones y la activación conductual en forma de respiración diafragmática, más que nada. Después, de la 4 a la 8, se realizaron, ya fue como digamos el cuerpo de la intervención, la parte fuerte de la intervención, y se realizaron lo que fueron las, digamos, actividades durante la sesión y actividades que se designaron para casa. Así, y dentro de estas actividades, pues se trabajaban distintas cosas como la asertividad, reestructuración cognitiva, afrontamiento, autoestima, etc. Luego, en una novena sesión, se realizó la segunda evaluación para evaluar los cambios, el post-test, y revisión de los registros que se estuvieron realizando durante las intervenciones pasadas. Luego, la décima fue para un cierre y reforzar los logros que se obtuvieron durante la intervención, y una 12ª y 11ª de seguimiento de 2 y 4 meses después de haber terminado esta, digamos, intervención breve. Y en esta tabla que tenemos en la diapositiva es la tabla que aparece tal cual en el archivo de cómo se llevaron a cabo las sesiones, y aparece ya de manera un poco más específica cada actividad con cada sesión, lo que se realizó. Por ejemplo, podemos ver aquí en la 4 la revisión de tareas y entrenamiento de autoinstrucciones de afrontamiento. Y se llevó para casa la práctica de autoinstrucciones, la respiración y una serie de actividades agradables. Y así viene de manera específica lo que se realizó para cada una de las sesiones. Y estos vendrían siendo los resultados de 3 de las 4 escalas que se realizaron. Como se mencionó hace un momento, el principal objetivo de la intervención era reducir la sintomatología depresiva, y en este sentido viene siendo la primera columna que dice BDI, que viene siendo inventario de depresión de Beck, y se redució de un 31 a un 17, una calificación de 31 que marca una depresión severa, a una de 17 que marca un riesgo a padecer depresión. Si bien no es baja, digamos que es como un nivel intermedio. A diferencia del anterior, que era un nivel alto de peligro de la depresión, vaya, ya se podría decir que tenía, o bueno, al menos el test marcaba que tenía una depresión mayor. Hay una reducción considerable, no total, pero sí muy considerable. Cosa distinta que vemos en los otros, bueno, en los otros 3 aspectos a evaluar que mencionamos eran los aspectos secundarios, pero que aún así se abordaron. En el de Rosenberg, que evalúa la autoestima, la variación en la autoestima elevó un poco, sin embargo, no se considera que haya sido, por los mismos investigadores, que haya sido algo significativo. Y también en la TAAS, que evalúa la alexitimia, bajó un poco, que de por sí no era considerado como un problema mayor dentro de la paciente. Sin embargo, se decidió abordar. Tuvo un impacto pequeño, pero lo tuvo, digamos. Posteriormente tenemos estas 2 gráficas que vienen siendo de la escala que evalúa la ansiedad. La parte de arriba, los 2 cuadros de arriba vienen representando la evaluación pre-tratamiento, y las 2 de abajo ya después del tratamiento. Y como se puede observar, digo, no hay que, digamos, meterse mucho en detalle para poder ver que
son prácticamente iguales, no son iguales, pero varía muy poco. Lo que se disminuyó respecto a la ansiedad fue también, digamos, poco, no que no sea nada, pero fue poco y no se considera algo significativo. Bueno, finalmente vendríamos a concluir con lo que vienen siendo, pues, valga la redundancia, las conclusiones, y serían las siguientes. Empezamos con lo que viene siendo la terapia breve versus el trastorno depresivo mayor. Yo creo, es cuestionable cuanto menos. Si a mí me preguntaban cuál sería la mejor opción o cuál, al menos la que a mí se me haría más óptima para tratar un trastorno depresivo mayor, no pensaría en la terapia breve cognitivo-conductual. Sin embargo, entiendo y respeto el hecho de que, pues, tiene que probarse, o sea, para encontrar o no evidencia de si es una alternativa útil o no, pues es algo que tiene que probarse y tiene que estudiarse y por ese lado me parece sumamente respetable, entendible, razonable. Sin embargo, creo que al menos a lo que yo pude analizar, percibir, no se me hace el tipo de intervención más adecuada para este tipo de trastorno en particular. Independientemente del enfoque cognitivo-conductual, el hecho de terapia breve me parece que tiene muchas limitantes que no se dejaron ver en el análisis del mismo estudio, sino más bien el mismo estudio se planteó como, digamos, un caso de éxito, una prueba más, una evidencia más de la efectividad, de la eficacia de la terapia cognitivo-conductual, y lo cual me parece que tiene muchos límites. Sí, vaya, es una afirmación y una aplicación un poco reservada y siento que tiene un poco, carece un poco como de visión y autocrítica para reconocer sus propios límites. Pero bueno, eh, medir los resultados con base en el pre-test, post-test. La única manera que nos ofrece este estudio, esta intervención, para decir o evaluar si ellos han logrado su objetivo, si han disminuido o no pues lo que ellos se proponían disminuir, ya sea ansiedad, depresión, etcétera, etcétera, lo hicieron únicamente en base a test. Un poco, digamos, concreto, un poco cuadrado, quizás. Sí, siento que se perdieron muchas otras maneras de poder evaluar si realmente la terapia estaba siendo efectiva y solamente se basaron en un resultado, en un número que dijera si esta persona tiene o no tiene depresión, o si tiene mucha o tiene poca. Y siento que hay mucho valor subjetivo que a lo mejor te pudo haber dado la misma paciente de cómo se sentía ella y cómo se sentía frente a la terapia que estaba recibiendo y si ella estaba percibiendo los resultados como estos test dicen que los estaba percibiendo, bueno, por lo menos el de depresión, porque los demás marcaron un cambio prácticamente nulo, no nulo, vaya, muy pequeño. Y siento yo que cuestionable. Siento yo que se pudieron haber propuesto otro tipo de maneras de recolectar resultados y evaluar mucho más subjetivas, mucho más, sí, mucho menos limitadas en el sentido de lo que un resultado de test nos puede dar. Bueno, luego dice utilizar instrumento para cada aspecto. Así es. Sí, bueno, conectándolo un poco con el pasado, bueno, ok, si vas a utilizar instrumentos de psicoevaluación para evaluar los resultados de tu intervención, yo creo que al menos lo que a mí me parece lógico es utilizar varios instrumentos, aunque ya sean así estandarizados y lo que quieras, pero utilizar varios instrumentos para medir una sola variable. ¿Por qué te reduces a solamente valorar su estado de depresión con una sola escala? Siento que pudo haber sido mucho más enriquecedor haber aplicado varias escalas de depresión, eh,
a la misma persona, quizás, y quizás dejándolo solamente en depresión y ansiedad, no tienes por qué evaluar autoestima y alexithymia, que no digo que esté mal evaluarlo, pero a lo mejor pudo haber sido mucho más profundo en estos aspectos de, pues que eran los que parece ser estaban aquejando mucho más al paciente, los que estaban teniendo como un impacto muy fuerte en su vida, que era la ansiedad respecto a los exámenes y la depresión pues en su vida en general. Y siento que mínimo si no recurres a un tipo de evaluación un poco más subjetiva, pudiste haber hecho una evaluación más completa en ese aspecto. Bueno, la siguiente dice solo resultados a corto plazo, correcto. Pues viene un poco en implícito cuando uno va a usar terapia breve, que el alcance no puede ser realizado a largo plazo. Y cuando estamos hablando de un trastorno depresivo mayor, me parece que el trastorno en sí mismo va implícito que tiene efectos a largo plazo y que no es algo que se pueda resolver en algo tan corto plazo y pretender, o sea, vaya, me deja muchas dudas a mí de si esta persona que recibió este tratamiento, del cual se determinó como un tratamiento exitoso, si va a tener alguna recaída o si ella no siente que le haya servido igual. Eh, ¿Qué tanto se pueden evaluar estos efectos supuestamente positivos dentro de un año, dentro de un año y medio? Me deja dudas en ese aspecto. Este punto en particular sí lo mencionan los investigadores, bueno, la gente que realizó el estudio, y es de las pocas cosas que sí reconocen como una limitación que desearían, que ellos proponen que se puede cambiar en un futuro estudio. Y otra más, faltó poner a prueba los resultados. De mi parte, más que nada enfocándolo a lo de la ansiedad. O sea, si bien observamos que no se obtuvieron resultados satisfactorios en lo que fue la ansiedad, recordamos que los síntomas de ansiedad son la razón por la que acudió a terapia. Independientemente de que se le haya diagnosticado después con un trastorno depresivo mayor, ella va a terapia porque tiene dificultades en sus exámenes, no los puede afrontar, tiene realmente problemas, y a mí me hubiera gustado que hubieran, o sea, se me hacía una manera muy, eh, bueno, o sea, quizás ya estamos metiendo el factor tiempo también, pero se me hacía una muy buena manera de evaluar la intervención, qué tan buena había sido con ella realizando pues estos exámenes que después la aquejaban. Y ya a partir de ahí ver si ella se siente como mucho más capaz de enfrentar su ansiedad e incluso podríamos darnos cuenta que tiene mucho más herramientas de lo que el test nos dice. El test nos dice que no hubo realmente un cambio significativo y a lo mejor ya en la aplicación del, pues sí, de la tarea encontramos otra cosa. Creo que pudo haber sido muy enriquecedor. Pero bueno, o sea, también estamos hablando de que a lo mejor requería de otro ciclo escolar, requería de mucho más tiempo y ya, pues es otra limitación de haber hecho una terapia tan corta y concreta. Y la otra, una última, que al menos a mí me dio un poco de curiosidad, es que supongo que fue un error, no especifica la frecuencia de las sesiones, especifica que son 12 sesiones, especifica que son sesiones de 1 hora, pero a mí me hubiera gustado saber cuál fue la frecuencia que utilizó de sesión a sesión, si fueron días, si fueron semanas, meses, no me queda demasiado claro. Eh, Supongo, lo normal, supongo que sería una sesión semanal, pero es algo que al menos a mí me hubiera gustado que se especificara. Y bueno, una propuesta como tal, no tengo una estrategia como tal, una propuesta como tal, pero en estas observaciones que acabo de explicar, pues deja un poco entrevisto cuál yo creo que hubiera sido una mejor intervención. El haber hecho una evaluación, digamos, mucho más completa, ya sea, ok, si vas a usar psicoevaluación, si te vas a valer de la psicoevaluación, pues hazlo de una manera mucho más integral
valorando más puntos de vista, no solo el inventario de Beck. Y por el otro sería realizar una intervención mucho más larga, ya que al menos a mí no me convence los resultados que pueda tener ese tipo de intervenciones a largo plazo. Creo que lo ideal sería crear intervenciones y abogar por intervenciones más a largo plazo en este tipo de casos. Volvemos a lo mismo también, o sea, no solo hacer evaluaciones integrales, sino también abordar el aspecto cualitativo, el aspecto subjetivo, el aspecto casi que de perspectiva del paciente, que siento que se dejó un poco de lado y se cambió pues, por los resultados más estandarizados y, digamos, mucho más confiables que nos pueden dar las pruebas. Y supongo que sería todo, no sé si se me escapa algo más, creo que no. Resultados a corto plazo, falta poner una prueba. Los resultados, sí, o sea, bueno, viene de la mano con la evaluación, con el tipo de evaluación que creo que pudo haber sido mejor. Y a lo mejor, de una manera un poco más de opinión, creo, al menos a mí me dejó un poco el sabor de que no siento que hubieran tenido un ojo crítico con con su propia intervención, con su propia manera de concebir la psicología. Vaya, a lo mejor nos estamos yendo muy lejos, pero no, al menos a mí se me hace raro que no hayan puesto el dedo o señalado más limitantes o más opciones bajo su propio estudio y lo hayan percibido como algo satisfactorio. Me llama un poco la atención, se me hace que es un área de oportunidad importante. Bueno, yo aquí dejo mis observaciones y espero puedan aportar algo. Eso sería todo. Muchísimas gracias por escuchar y pues hasta luego.